El sol de la tarde caía como un pesado manto de plomo sobre el rancho El Olvido, cuando Elena finalmente detuvo su viejo vehículo frente a la entrada principal. Lo que alguna vez fue el orgullo de su familia, ahora no era más que un esqueleto de madera astillada y cercas caídas, que parecían rendirse ante la inclemencia del desierto. El viento soplaba con una fuerza cansada, levantando remolinos de polvo que se colaban por las grietas de la casa, una estructura que suspiraba con cada ráfaga. Elena bajó del coche, sintiendo el crujido de la tierra estéril bajo sus botas. Había regresado, no por la herencia ni por la curiosidad, sino por un llamado que sentía en lo más profundo de su sangre. El lugar estaba exactamente como en sus pesadillas, abandonado por la lluvia y por la esperanza, pero ella sabía que bajo esa piel de abandono todavía latía el corazón de su infancia. Dentro de la casa, el aire era denso y olía a tiempo estancado. En una habitación sumergida en la penumbra yacía don Aurelio, el hombre que en la memoria de Elena era un gigante capaz de domar caballos salvajes y levantar muros con sus propias manos. Ahora parecía una sombra frágil fundida entre las sábanas de lino. Sin embargo, cuando ella se acercó a su lecho, notó que sus ojos no habían perdido la intensidad. Eran dos ascuas brillantes en un rostro surcado por los años, pozos profundos llenos de secretos que se negaban a marcharse con el último suspiro. Él la reconoció de inmediato, apretando su mano con una fuerza sorprendente para su estado, como si en ese contacto físico estuviera transmitiéndole el peso de una responsabilidad que nadie más en la familia quería cargar. Pronto, el silencio de la casa fue profanado por el ruido de motores modernos y voces estridentes. Eran los tíos y primos de Elena, llegados directamente de la capital con sus ropas impecables y sus teléfonos siempre activos. No venían a despedirse, sino a inventariar. Se paseaban por los pasillos quejándose del calor y del olor a viejo, mirando las paredes descascaradas no con nostalgia, sino con el cálculo frío de quien solo ve metros cuadrados y valor inmobiliario. Para ellos, el olvido era un estorbo, una tierra muerta que ya no producía ni una gota de agua y que debía ser liquidada cuanto antes para financiar sus ambiciones y sus vidas de plástico en la gran ciudad. La tensión estalló durante la primera cena. Entre platos mal servidos y el zumbido de los insectos, los tíos expusieron sus planes. Hablaban de asilos de lujo para don Aurelio y de contratos de venta que ya tenían preparados. Elena, con la voz firme pero cargada de tristeza, anunció su decisión. Ella se quedaría allí, cuidaría de su abuelo hasta el final y no permitiría que el rancho fuera desmantelado. Las risas de sus parientes fueron hirientes, cargadas de un desprecio que dolía más que el azote del sol. Se burlaban de su sacrificio, llamándola ingenua por perder el tiempo en un sitio que el mapa del progreso ya había borrado. Le recordaban constantemente que el pozo estaba seco y que el polvo era lo único que crecería en aquellas hectáreas olvidadas. Sin embargo, don Aurelio escuchaba todo desde su habitación, y una tarde, aprovechando que la casa estaba momentáneamente vacía de buitres, llamó a Elena a su lado. Con manos temblorosas, sacó de debajo de su almohada una pequeña llave de hierro, oxidada por el tiempo pero pesada como el plomo. Se la entregó a su nieta, cerrando los dedos de ella sobre el metal frío con una urgencia desesperada. Le pidió, en un susurro que apenas era un hilo de aire, que no se la mostrara a nadie, que la guardara como si fuera su propia vida porque en ella residía el futuro de todo lo que amaban. Antes de que podamos continuar con esta historia de lealtad y misterio, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Esa misma noche, el pulso del anciano comenzó a desvanecerse, mientras una tormenta seca iluminaba el horizonte con relámpagos sin lluvia. Elena se mantuvo a su lado, sosteniendo la llave contra su pecho mientras sus tíos, en la otra habitación, discutían sobre comisiones y notarías. Don Aurelio abrió los ojos por última vez, buscando la mirada de la única persona que no lo veía como un trámite legal. Con un esfuerzo supremo, se inclinó hacia su oído y pronunció sus últimas palabras, una frase que quedaría grabada a fuego en el alma de Elena. El tesoro no está en el suelo, sino bajo el miedo. Luego, el abuelo cerró los ojos y partió en una paz profunda, dejando a Elena sola en la oscuridad del cuarto, con una llave en la mano y un enigma que cambiaría su destino para siempre. El funeral de don Aurelio no fue un acto de despedida, sino una subasta silenciosa celebrada bajo el sol implacable del mediodía, mientras el cuerpo del anciano era entregado a la tierra que tanto había defendido. Sus hijos y nietos, vestidos con un negro impoluto que desentonaba con el polvo del desierto, ya estaban apostados bajo la sombra de un toldo,
estrechando manos con un hombre de semblante gélido y maletín de cuero fino. Era el representante del comprador misterioso, un sujeto que observaba el rancho El Olvido con la indiferencia de quien mira un despojo, pero con la urgencia de quien sabe que está a punto de cometer un robo maestro. Elena, apartada de la multitud y con los ojos rojos por un llanto genuino, sentía que el aire le faltaba ante la desfachatez de su propia sangre. Sus tíos ni siquiera esperaron a que la última palada de tierra cubriera el ataúd para sacar carpetas llenas de precontratos y documentos legales. Para ellos, el abuelo era simplemente un obstáculo que finalmente se había desvanecido, dejando el camino libre para convertir aquel supuesto cementerio de ganado en un cheque de muchos ceros. Elena aprovechó el alboroto de la recepción posterior en la casa principal, donde se hablaba más de plusvalía y comisiones que de recuerdos o anécdotas, para escabullirse hacia el granero. El calor allí dentro era sofocante, una masa densa mezclada con el aroma de la paja seca y el metal oxidado. Sus manos temblaban mientras buscaba el rincón más oscuro, tras unas pilas de sacos de grano que nadie había movido en décadas. Allí, enterrado bajo una lona vieja y pesada, estaba el baúl de cuero que su abuelo le había descrito en susurros antes de partir. La pequeña llave de hierro, aún tibia por el calor de su propio cuerpo, encajó perfectamente en la cerradura. El mecanismo gimió, resistiéndose al principio por el óxido de los años, hasta que un clic seco y definitivo rompió el silencio sepulcral del granero. Al levantar la pesada tapa, un aroma a papel antiguo, sándalo y esperanza contenida, envolvió a Elena, transportándola a una época donde el rancho todavía respiraba vida y dignidad. En el fondo del baúl, protegida por un envoltorio de seda gastada, yacía una carta escrita con la caligrafía firme y elegante de don Aurelio. Elena comenzó a leer, y de inmediato, la voz del abuelo pareció resonar con fuerza entre las vigas de madera del techo. En esas líneas, el anciano confesaba el secreto que lo había mantenido despierto durante noches enteras, y que había sido el motor de su resistencia. El olvido no era una tierra estéril condenada al olvido. Era una fortaleza natural que él mismo había decidido clausurar para protegerla. El abuelo revelaba la existencia de un manantial subterráneo virgen, una veta de agua tan pura y abundante que podría transformar todo el valle en un oasis. Explicaba que, años atrás, descubrió que el suelo no solo ocultaba agua, sino también yacimientos de minerales raros, ocultos estratégicamente bajo una capa de salitre aparente, que él mismo se encargó de fomentar y mantener para espantar a los especuladores que olfateaban la riqueza. La sequía fue su mejor escudo contra la avaricia. La lectura se volvió amarga cuando Elena llegó a la parte de la traición. Don Aurelio le advertía en la carta que el supuesto comprador no era más que un testaferro de una poderosa corporación internacional que había descubierto el secreto mediante estudios geológicos satelitales. Lo más doloroso fue descubrir que sus propios tíos habían estado recibiendo sobornos y promesas de empleos ejecutivos durante años para presionar al abuelo. Ellos habían saboteado activamente las bombas de agua restantes y las pocas siembras que quedaban para forzar una situación de miseria y obligar a una venta por una fracción mínima de su valor real. Habían estado matando al anciano en vida, asfixiándolo económicamente, mientras esperaban su muerte para heredar y vender el legado familiar a quienes querían destruirlo. La carta terminaba con una declaración de amor y una carga de responsabilidad inmensa. Don Aurelio le explicaba a Elena que ella era la única heredera de su confianza, porque fue la única que regresó al sitio por amor, sin esperar nada a cambio, movida únicamente por el afecto y la lealtad. Él sabía que solo alguien con su integridad podría usar esa riqueza para el bien y no para la destrucción. Justo detrás de la última página, Elena encontró un mapa detallado, dibujado a mano con una precisión asombrosa, que marcaba el punto exacto donde la Tierra volvería a nacer, el lugar donde el sistema de riego secreto permanecía bloqueado por una compuerta de acero. En ese preciso instante, el portón del granero se abrió de golpe, dejando entrar una luz cegadora que recortaba las siluetas de sus tíos. Entraron con rostros desencajados por la ambición y la impaciencia, sosteniendo los documentos de venta y exigiendo a gritos que Elena dejara de perder el tiempo y firmara de una vez para terminar con esa pesadilla de polvo y miseria. Elena apretó el mapa contra su pecho, sintiendo que la verdadera batalla por el alma de El Olvido acababa de comenzar. Elena no retrocedió ni un solo centímetro ante la presión asfixiante de sus parientes. Sostuvo el mapa contra su pecho con una fuerza que no sabía que poseía,
mientras sus tíos avanzaban hacia ella como sombras hambrientas bajo la luz mortecina del viejo granero. Sus rostros, que antes simulaban una falsa compasión, ahora mostraban la mueca descarnada de la avaricia más pura. Con una calma inquietante que los descolocó por completo, les pidió que salieran de allí, alegando que la discusión final no tendría lugar entre el polvo y las herramientas oxidadas, sino en la mesa del comedor, aquel sitio sagrado donde tantas veces su abuelo los había alimentado con el fruto de su trabajo. Una vez en la casa principal, frente al comprador misterioso que aguardaba con una sonrisa gélida y un bolígrafo de oro listo para dar la estocada final, Elena dejó caer la carta de don Aurelio y los registros sobre la superficie de madera carcomida. El silencio que se apoderó de la habitación fue más pesado que cualquier amenaza física. Elena no solo se negó a firmar el documento de venta, con una voz que vibraba con la autoridad de las generaciones pasadas, comenzó a desglosar cada uno de los sobornos, los pactos secretos con la corporación y el sabotaje sistemático que sus propios tíos habían cometido contra don Aurelio. Los tíos se miraron entre sí, sus rostros pasando de la arrogancia a una palidez mortuoria al verse descubiertos. Elena les explicó que el abuelo lo sabía todo, y que, en un acto de justicia final, había modificado su testamento semanas antes de morir, nombrándola a ella como la única heredera universal y absoluta de cada hectárea de El Olvido. El comprador, al ver que su fachada había caído y que el negocio era imposible, recogió sus carpetas con un gesto de desprecio y abandonó la casa, dejando a los parientes sumidos en su propia derrota moral. Sin esperar a que la familia asimilara el golpe, Elena buscó al viejo trabajador leal, aquel hombre que había sido la sombra del abuelo durante décadas. Juntos, bajo un sol que comenzaba a teñir el cielo de un rojo profundo, se dirigieron hacia el rincón más remoto del rancho, un lugar que todos consideraban estéril. Siguieron las marcas precisas del mapa hasta llegar a una estructura de piedra oculta por matorrales espinosos. Con un esfuerzo físico agotador, movieron la pesada losa que protegía el mecanismo del manantial secreto. El viejo trabajador ayudó a Elena a accionar la enorme válvula de hierro oxidado. El suelo comenzó a vibrar con un rugido profundo y rítmico, un latido que parecía emerger del corazón mismo de la montaña. De repente, un chorro de agua cristalina, gélida y asombrosamente pura, brotó con una potencia salvaje, inundando los canales de riego que habían estado secos por años. No era simplemente agua, era el renacimiento de un imperio. La tierra, sedienta por años de negligencia, absorbió el líquido con una avidez casi animal. En las semanas siguientes, el milagro rural se desplegó ante los ojos de toda la región. Las semillas dormidas despertaron y un verde intenso comenzó a reclamar su territorio, convirtiendo el paisaje grisáceo en un lienzo vibrante de vida, color y fertilidad. La noticia de que El Olvido poseía un manantial inagotable y yacimientos minerales se extendió rápidamente, multiplicando el valor de la propiedad a niveles astronómicos. Los tíos intentaron impugnar el testamento mediante abogados, pero se toparon con un muro legal infranqueable. Don Aurelio había redactado cada cláusula con una precisión quirúrgica, asegurándose de que su legado quedara en manos de quien realmente amaba la tierra y no de quienes solo buscaban saquearla. Elena no buscó el lujo personal ni la venganza. Transformó el rancho en una cooperativa modelo que devolvió la esperanza a la comunidad local. Bajo su liderazgo, El Olvido se convirtió en un ejemplo de agricultura sostenible, empleando a las familias desplazadas y compartiendo los beneficios de la tierra recuperada. La justicia poética se sentía en el aire fresco de cada mañana, mientras los parientes regresaban a la ciudad con las manos vacías, derrotados por su propia codicia. Finalmente, Elena se sentó en el porche, el mismo lugar donde su abuelo solía vigilar el horizonte. Miró los campos florecientes, escuchó el murmullo constante del agua y comprendió que el mayor tesoro no era el dinero, sino la dignidad de haber salvado su propia historia. El sitio ya no estaba olvidado. Ahora era un santuario de vida y ella la guardiana de un legado que finalmente encontró su paz y redención total.